El Papa Francisco habla con el presidente de Palestina sobre el conflicto en Israel y Gaza. Obtenemos esta noticia de aciprensa.com. El Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco ha mantenido una conversación telefónica con Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, sobre el conflicto que enfrenta a Israel con el grupo terrorista Hamás, que controla la Franja de Gaza desde el 2007. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha afirmado que el Santo Padre ha hablado sobre la guerra en Tierra Santa con el presidente Abbas en la tarde del jueves 2 de noviembre. Según informó WAFA, la agencia de noticias del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas expresó al Papa Francisco su agradecimiento por sus esfuerzos en la búsqueda de la paz en Tierra Santa y en el mundo. Durante el coloquio, el pontífice destacó la importancia de lograr la paz y poner fin a la guerra e insistió en la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria a los afectados. De acuerdo al medio oficial palestino, Abbas resaltó la importancia de que el Vaticano prosiga sus esfuerzos para lograr un alto al fuego en la región. Jerusalén, un lugar de encuentro y no de conflicto. No es la primera vez que el Papa Francisco y el presidente palestino dialogan sobre la paz en la región. El 4 de noviembre de 2021, el Santo Padre recibió a Mahmoud Abbas en el Vaticano. Según un comunicado de la Santa Sede, durante este encuentro se habló sobre el proceso de paz entre Israel y Palestina y la absoluta necesidad de reactivar el diálogo directo para alcanzar una solución de dos estados, también con la ayuda de un mayor compromiso de la comunidad internacional. Asimismo, se reiteró que Jerusalén debe ser reconocida por todos como un lugar de encuentro y no de conflicto, y que su estatus debe preservar la identidad y el valor universal de la ciudad santa para las tres religiones abrahámicas, incluso mediante un estatuto especial garantizado internacionalmente. El Papa Francisco, el Vaticano y la búsqueda de caminos de paz. Cabe recordar que el 23 de octubre el Papa Francisco mantuvo una conversación sobre el conflicto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para encontrar caminos de paz. El Santo Padre también recibió una llamada telefónica el 26 de octubre del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, con quien dialogó sobre la dramática situación en Tierra Santa. Asimismo, el 27 de octubre, el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, pidió que se evite una escalada en la guerra entre Israel y Palestina, y adelantó que es posible un encuentro entre el Papa Francisco y las familias de los rehenes que el grupo terrorista mantiene en Gaza. Por su parte, Monseñor Paul Gallagher, secretario para las relaciones con los estados, mantuvo también una conversación telefónica con Hossein Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el 30 de octubre. En el coloquio propuesto por el mandatario iraní, Monseñor Gallagher expresó la grave preocupación de la Santa Sede por lo que está sucediendo en Israel y Palestina. También sobre el Santo Padre en Aciprensa nos explican que el Papa recuerda las enseñanzas de Benedicto XVI. La fe no es una idea, es una persona, Jesucristo. Este viernes 3 de noviembre a las 11 horas, hora de Roma, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el Papa Francisco celebró la tradicional misa en memoria de los obispos y cardenales fallecidos en el último año. Esta vez lo ha hecho especialmente en memoria de Benedicto XVI, fallecido el 31 de diciembre de 2022. Ante la presencia de algunos obispos y fieles,
El Santo Padre leyó su homilía tras escuchar las lecturas en francés, inglés e italiano. Reflexionó sobre el Evangelio de San Lucas, que narra la escena en que Jesús se conmueve ante el dolor de una madre viuda cuyo hijo acaba de fallecer y más tarde los devuelve a la vida. Para el Santo Padre, este es nuestro Dios, cuya divinidad resplandece al tocar nuestras miserias, porque su corazón es compasivo. El Papa Francisco remarcó que la vuelta a la vida del Hijo en el Evangelio brota de la compasión del Señor, que se conmueve ante nuestro mal extremo, la muerte. Qué importante, precisó, es comunicar esta mirada de compasión a quien vive el dolor de la muerte de sus seres queridos. En esta línea, el pontífice recordó a Benedicto XVI, quien enseñó que la fe no es, en primer lugar, una idea que debamos entender o una moral que debamos asumir, sino una persona que debemos encontrar, Jesucristo. Su corazón late con fuerza por nosotros. Su mirada se apiada de nuestro sufrimiento. Como en ocasiones anteriores, el Papa Francisco destacó que el estilo de Dios se basa en la cercanía, compasión y ternura, y señaló que su compasión elimina las distancias y lo lleva a hacerse cercano. Asimismo, puntualizó que Cristo no da sermones sobre la muerte, solo le dice a esa madre una cosa: no llores. ¿Por qué? ¿Está mal llorar? No, Jesús mismo llora en los Evangelios. Le dice: no llores, porque con el Señor las lágrimas no duran para siempre, se terminan. Además, explicó que Jesús se ha apropiado de nuestras lágrimas para apartarlas de nosotros. Más tarde recalcó que el Señor devuelve a la vida al Hijo, a diferencia de otros milagros, sin siquiera pedirle a la madre que tenga fe. El Santo Padre recordó que el huérfano, la viuda y el forastero son los más solos y abandonados, que no pueden poner su confianza en nadie más que en Dios. Son por tanto las personas más íntimas y queridas para el Señor. No se puede ser íntimos y queridos para el Señor ignorándolos, pues gozan de su protección y de su predilección, y nos acogerán en el cielo. En este sentido destacó que el huérfano y la viuda son de hecho los humildes por excelencia, aquellos que, depositando toda su esperanza en el Señor y no en sí mismos, han situado el centro de la vida en Dios. No ponen su confianza en sus propias fuerzas, sino en Él, que se hace cargo de ellos, los que rechazan toda presunción de autosuficiencia, se reconocen necesitados de Dios y se abandonan en Él. Son los últimos, y son estos pobres en espíritu los que nos revelan la pequeñez que al Señor agrada, el camino que conduce al cielo, afirmó el Santo Padre. Reiteró que Dios ama la humildad porque le permite interactuar con nosotros. Más aún, Dios ama la humildad porque Él mismo es humilde. Él desciende hasta nosotros, se abaja, no se impone, deja espacio. Dios no solo es humilde, sino que es humildad. Por ello advirtió que el cristiano, sobre todo el Papa, los cardenales, los obispos, están llamados a ser humildes trabajadores, a servir, no a ser servidos, a pensar antes que en sus propios beneficios, en los de la viña del Señor. Y qué hermoso es renunciar a sí mismo por la Iglesia de Jesús. Por último, invitó a los fieles a pedir a Dios una mirada compasiva y un corazón humilde, y animó a no cansarnos de pedirlo, porque es en el camino de la compasión y de la humildad que el Señor nos da su vida, que vence la muerte.